respiratoria, que es el correlato que está haciendo falta. Entonces, para poder hablar de uropatía obstructiva, empezamos partiendo de unas definiciones. El término uropatía obstructiva hace referencia a cuando yo tengo un obstáculo para la micción, o sea, para la salida de la orina. Una orina que ya está producida, es decir, aquí no estamos hablando de producción de orina, estamos hablando de emisión de la orina. Entonces, ese obstáculo puede ser funcional o mecánico. Eso es la uropatía obstructiva. Cuando la uropatía obstructiva está cerca del riñón y termina produciendo síntomas a esa localización, lo llamamos nefropatía obstructiva. Y cuando esa nefropatía lleva a que yo tenga una alteración morfológica consistente en dilatación del sistema pielocalicial, lo llamamos hidronefrosis. Como todo, nosotros vamos a tener una clasificación que me va a dividir la presentación de la alteración o de la condición de acuerdo a si el proceso es agudo o es crónico. Usualmente los síntomas de agudo están relacionados con obstrucciones completas y los síntomas de cronicidad están relacionados con obstrucciones o que son incompletas o procesos completos que se sueltan y vuelven a ponerse completos, es decir, con procesos a repetición. Y vamos a dividirlas en dos porque los síntomas van a variar si la oclusión o la obstrucción ocurre por encima de la vejiga, supravesicales, o por debajo, infravesicales. Las causas son variadas. En los pacientes por debajo de los 60 años vamos a tener que la primera causa siempre va a ser, la más importante siempre va a ser la litiasis o la presencia de cálculos. Y en los pacientes mayores de 60 años los tumores van a ser muy importantes. Los tumores pueden ser del sistema urinario o pueden ser extraurinarios, o sea, fuera del sistema urinario. Generalmente, y los más importantes van a estar por fuera. Próstata para los hombres y alteraciones a nivel del cérvix uterino para nosotras. Ya las otras alteraciones van a estar relacionadas con procesos extrínsecos, generalmente estenosis o compresión, algo de afuera que me está comprimiendo. Y las alteraciones congénitas que van a provocar sintomatologías en los niños. Para poder entender un poco acerca de los síntomas y de la clasificación, tenemos que recordar algo de la fisiología de la excreción. Ojo que aquí voy a hablarles es de excreción, no de producción, es decir, cómo una orina ya formada sale del sistema. Entonces vamos a recordar un poquito acerca de eso. Todo lo que es la producción lo vamos a resumir súper rápido. La orina va a requerir, la producción de orina requiere el sistema arterial que funcione perfecto. Tenemos una arteriola aferente, penacho glomerular y luego pasamos a la arteriola eferente. Este penacho glomerular me va a hacer la ultrafiltración, que es lo que vamos a tener en la producción de orina inicial. Arrancamos cápsula de Bowman y empezamos sistema tubular. Importante que sepan lo siguiente, no para este tema, sino para que lo sepan en pendiente, que los túbulos proximales son fundamentales para la producción de orina. Sin túbulo proximal funcionante de manera adecuada, la producción de orina se pifea, no funciona. Por eso la lesión directa sobre los túbulos proximales me produce falla renal. Los túbulos renales regulan tanto la entrada a la orina como tanto la salida de sustancia de la sangre a la orina como la entrada, es el punto final. O sea, no es solo el penacho glomerular el que está en ese proceso. Muy importante la función de las células tubulares renales. Una vez que nosotros pasamos ese túbulo proximal, entramos al túbulo distal, sistema colector, y este sistema tubular tiene fibras de músculo liso.
al tener fibras de músculo liso, este sistema va a tener contracción. Ese movimiento tónico del sistema me va a permitir que se regule y pasemos de ahí a la parte colectora y de ahí al sistema pielocalícico. Entonces, esto me protege porque evita ese movimiento tónico constante, evita que vayamos a tener una devuelta de la producción al sistema de la cápsula. ¿Sí? Evitamos que haya esa devuelta, o sea, que no se devuelva, sino que tenga ese movimiento hacia la parte colectora y hacia el sistema pielocalícico. Una vez que la orina llega a las cálices, pues va a cambiar el sistema. Entonces, al pasar del túbulo al cáliz, se va a caer la presión. Entonces pasamos a un sistema de baja presión en esa localización, lo que hace que protejamos el riñón y que tengamos un espacio abierto donde pueda haber una mayor reserva de ese material. Luego pasamos a nuevamente un sistema de baja presión a entrar a un sistema de tamaño reducido, que es la unión entre el sistema pielo-ureteral, del sistema pielocalicial al uréter. Y ese es nuestro primer punto de quiebre de estenosis de un sistema, que es el uréter. Entonces recuerden que tenemos 3 puntos de estenosis en el uréter fisiológicos y este es el primero. Una vez que entramos al uréter, volvemos a tener una serie de cambios, porque el uréter funciona, o sea, el traspaso o la función del uréter es pasar la orina del riñón a la vejiga. Entonces, lo primero es que en esa posición en la que él está, por gravedad, solo por gravedad ya bajamos la orina. O sea, solo por el hecho que el riñón está arriba y la vejiga está abajo, y esto es casi que un tubo recto, solo por gravedad nosotros ya favorecemos que esa orina caiga desde el sistema a la vejiga. Pero adicional a eso, nosotros tenemos un sistema de movilización, porque recuerden que tenemos un punto de estrechez del uréter, que es cuando el sistema arriba, cuando pasa del sistema pielocalicial al uréter, y el sistema de entrada a la vejiga. ¿Dónde está el otro punto? Tenemos un punto en el que el uréter pasa por los vasos ilíacos y ahí se produce una compresión. Entonces, nosotros necesitamos ese movimiento del uréter para favorecer esos pasos y que podamos tener esa movilización. Eso lleva a que ese peristaltismo, o sea, ese movimiento del uréter, sea un movimiento constante. Siempre que nosotros tenemos movimientos peristálticos, el movimiento usualmente es anterógrado, es decir, de proximal a distal, del sistema pielocalicial a la vejiga. Sin embargo, como nosotros tenemos estos puntos de cierre que son morfológicos y no reales, es decir, no es un uréter, en el momento en el que yo tengo una estrechez en un punto y yo vengo con un movimiento, aquí me puede haber un rebote. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener reflujos dentro del sistema. Que el reflujo nunca exceda la capacidad de nosotros de hacer el movimiento anterógrado, o sea, la adecuada funcionabilidad de nuestro sistema, es lo que nos protege de un reflujo real. Pero ese movimiento siempre va a estar presente y esos picos siempre van a estar relacionados. O sea, siempre los vamos a ver. Una vez que la orina entra del uréter a la vejiga, o sea, pasa a la otra zona de estrechez, que es la unión entre el uréter y la vejiga, y entramos a la vejiga, entramos otra vez a un sistema de baja presión. Recordemos que el músculo defusor de la vejiga es el que va a hacer una contracción más voluntaria y es el que me va a ayudar y está muy cerca de la posición de la uretra, que es donde tenemos otro punto de estrechez y ya salimos a la parte de la uretra. Todos estos sistemas de pasar de alta presión a baja presión, o sea, del sistema tubular al sistema pielocalicial, pasamos otra vez a alta presión al uréter, y luego a un sistema de baja presión que es la vejiga, y luego otra vez a la uretra. Esas cosas nos van a proteger a nosotros nuestra función renal, es el objetivo. Fíjense que nosotros tenemos solamente un esfínter real de constricción y es el meato urinario. Del resto nosotros no tenemos un punto de constricción o un punto de cierre real en el sistema.
son todos sistemas de contractibilidad y peristaltismo que están presentes de manera continua, lo que hace que esto sea un sistema abierto. ¿Sí? Vamos a empezar entonces a hablar de qué es lo que pasa cuando empezamos a tener procesos oclusivos. Usualmente cuando nosotros hablamos de obstrucciones agudas va de la mano de obstrucciones completas. ¿Sí? Cuando yo tengo un proceso de obstrucción aguda del sistema que está muy cerca a una nefrona, mi nefrona se protege. Como si yo lleno una columna de agua, lo que yo estoy haciendo es llenando de manera constante un tubo. Eso es lo que hace la nefrona. Si yo tengo la columna de agua llena y no tengo cómo hacer vertimiento, la nefrona va a parar la producción de orina o a intentar parar esa producción de orina a través de vasoconstricción. Entonces, eso es lo primero que hacemos, tratar de disminuir la producción de orina. Con eso les quiero decir que uno de los primeros síntomas en un paciente que tiene procesos oclusivos es que va a disminuir la micción. No importa si lo que tiene es oclusión abajo o oclusión arriba, la micción va a estar disminuida porque nosotros hacemos eso para disminuir el daño, es un mecanismo de protección. El problema es que si ese sistema se sigue dilatando o se sigue llenando, porque de todas formas la producción va a seguir, o sea, intentamos disminuir la producción pero no la paramos, vamos a tener un momento en que vamos a tener alteraciones y vamos a tener incluso rupturas dentro del sistema. Entre más cercana esté la oclusión a la nefrona, mayor va a ser el daño de la nefrona. Entre más alejado esté y más cerca al sistema pielocalicial o al sistema ureteral, vamos a tener protección sobre ese sistema de baja presión. ¿Sí? Entonces, entre más alejado esté de la uretra, pues vamos a empezar a tener dilatación sobre el sistema pieloureteral, o sea, sobre la parte pielocalicial, perdón, y no afectación directa del parénquima por ahora. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que nosotros, además de disminuir la producción de orina, podemos hacer un poquito de resorción desde el sistema tubular. Esos sistemas de resorción van a estar o por sistema venoso o por sistema linfático, incluso a través del proceso. No es muy frecuente, pero puede ocurrir ese proceso de absorción. Entonces, nosotros intentamos disminuir el volumen que está dentro de los tubos. Eso es lo que vamos a intentar hacer para disminuir la presión sobre la nefrona. Recuerde que la forma en que yo tengo de disminuir la producción de orina es hacer vasoconstricción. Y si yo hago vasoconstricción de la arteriola aferente, se me va a subir la presión arterial. Porque también tenemos sistema de control de presión arterial. Entonces, esto es un sistema que afecta digamos que todo el cuerpo, y vamos a tener una manifestación fisiológica a partir de ahí. Entonces, nosotros vamos a tratar de disminuir con este proceso de resorción, disminuir el tránsito tubular, favorecer la reabsorción de agua para disminuir el volumen urinario para que yo no tenga la lesión directa. Esto lleva a que al disminuir el volumen de agua en la orina vamos a tener una mayor concentración en la orina. Entonces los síntomas pueden estar relacionados con eso. El paciente va a tener orinas más concentradas. Pero si yo estoy disminuyendo la función renal y estoy disminuyendo la función de orina, eso también va a tener otra manifestación, porque va a tener mayor volumen circulante, y si usted tiene una falla cardíaca, pues se va a incentivar esa falla cardíaca. Si tiene una tendencia a hacer edemas, pues va a hacer edemas. Entonces va a tener una serie de manifestaciones que no van a ir solamente en esa producción de orina. Ya cuando tenemos un proceso de obstrucción crónica, que usualmente o son obstrucciones parciales o son obstrucciones completas que se descompletan. O sea, un proceso de oclusión aguda que volvió y se dio, y luego vuelve a aparecer el proceso de oclusión aguda y se dio. Vamos a tener manifestaciones. La manifestación usual del proceso de obstrucción aguda va de la mano de la aparición de hidronefrosis, es decir, dilatación del sistema pielocalicial.
Entonces lo que nosotros vamos a tener es que esos procesos oclusivos y ese sistema, cuando ya me empieza a fallar la capacidad de yo poder tratar de reabsorber el agua y disminuir la cantidad de contenido dentro de los túbulos, voy a empezar a tener rupturas. Y las rupturas y la vasoconstricción me lleva a alteración en la función, la caída de las nefronas y la aparición de la disfunción crónica a nivel de riñón. Pero si lo entendemos como un proceso que está más abajo, donde yo tengo un sistema pielocalicial que tiene la capacidad de dilatar, o sea, almacenar orina, entonces vamos a empezar a tener una dilatación que me empieza a hacer compresión sobre el parénquima renal y atrofia debido al proceso. Eso va a llevar a que nosotros tengamos una dilatación progresiva que termina en un proceso de hidronefrosis. Puede ser que la función renal no se altere porque mi riñón contralateral tiene la capacidad de suplir y funcionar por los dos. Entonces puede ser que la función renal creatinina no esté alterada. Todo depende del proceso, cuán cerca esté y cuántas nefronas termine yo alterando y la rapidez con las que se ocurre. Entonces tenemos una gran capacidad adaptativa, tanto que en los pacientes jóvenes por debajo de 25 o 20 años pueden hacer hipertrofia del riñón contralateral, o sea, el riñón agrandarse. En los niños es mucho más notorio que en los pacientes ya más grandes, y después de los 30 años eso ya no se nota. La función sí se va a aumentar, pero el aumento de la masa del riñón contralateral no se va a notar. Los sistemas compensatorios funcionan hasta determinado punto, en algún momento pues eso va a ser un poco más evidente de que el riñón ya no está funcionando y puede caer en parte la función renal. Cuando nosotros queremos hacer evaluación de este tipo de alteraciones o tratar de demostrar que hay un riñón que está disfuncional, utilizamos métodos imaginológicos para el diagnóstico. Usualmente los métodos imaginológicos morfológicos, o sea, para mirar cómo se ve el riñón, utilizamos los métodos estándar, un ultrasonido, o sea, ecografías. Las ecografías me van a permitir ver cómo está la morfología, tomografía o resonancias me van a permitir ver morfológicamente cómo está ese riñón. Yo no voy a poder ver cómo funciona el riñón, o sea, yo puedo decir el riñón está agrandado, el riñón tiene una hidronefrosis, pero yo no puedo estar segura si ese riñón funciona o no funciona. Para poder determinar funcionabilidad del riñón y la capacidad que tiene, utilizamos los métodos funcionales, usualmente urografía excretora. La urografía excretora es uno de los métodos que se utilizan con mayor frecuencia porque tiene la capacidad de dibujarme la morfología y de determinar la capacidad cómo está funcionando ese riñón. La urografía excretora es un método de ecográfico y radiológico en el que yo le coloco un medio de contraste al paciente que va por sistema venoso, un medio de contraste que tiene excreción 100% renal en un paciente en el que yo estoy segura que tiene función renal adecuada y que no me va a tirar el riñón, y le colocan el medio de contraste y hacemos los estudios imaginológicos con el objetivo que se dibuje el sistema de excreción renal y que yo pueda ver si estamos teniendo predominio de un lado o del otro del riñón, es decir, si hay un riñón que está funcionando más que el otro o si definitivamente un riñón está excluido, porque eso puede pasar, que yo le coloque el medio de contraste y no pase nada o casi nada al medio de contraste a ese riñón y yo digo que el sistema está excluido, está tan vasoconstreñido protegiendo las nefronas que ya ni siquiera el medio de contraste se está quedando allá y entonces está yendo para el otro lado. La causa principal, se los dije, son los cálculos renales. La visualización y el diagnóstico de los cálculos usualmente no es un proceso fácil porque los cálculos son muy pequeños y los sistemas convencionales no me permiten verlo a mí con facilidad. Es decir, no es una cosa que yo pueda ver rápidamente en una radiografía, pero a veces son tan grandes que sí se ven. Sí, los pueden ver. Usualmente yo en el momento en el que estoy dando este taller ya les di SDRA, entonces les hablé un poquito de la radiografía. Entonces nosotros lo que hacemos en las radiografías es pasar un haz de luz a través de los tejidos. Si el haz de luz
rebota y se refleja sobre la placa, porque yo le coloco el haz de luz al paciente y la placa la coloco por donde pasa el haz de luz. Entonces cuando el haz de luz pasa a través de los tejidos, yo digo que es radio lúcido, no devuelve la luz. Y lo radiolúcido en radiografía se ve negro. Si el ras de luz choca contra el tejido y se devuelve, me deja una imagen pintada en la placa. Entonces yo digo que es radio opaco. Y lo radio opaco es blanco. Entonces los huesos, entre más grueso sea, más denso sea, más blanco se va a ver. Entonces todo lo que es densidad ósea se va a ver más blanco y todo lo que sea aire se va a ver más oscuro. Entonces esa es como la diferencia. La forma ideal no es una radiografía de abdomen, en realidad las radiografías de abdomen no es una cosa que uno utilice mucho. Usualmente lo utilizamos es para ver otras cosas como niveles hidroaéreos, de los que les voy a hablar la semana entrante cuando hablemos de obstrucción intestinal, que digamos que técnicamente para lo único que sirve una radiografía en abdomen. Pero a veces cuando les hacen esas radiografías en abdomen, que no tienen como objetivo mirar la columna, sino ver otras cosas, vamos a encontrarnos estas imágenes. Entonces hay una cosa que es radio opaca intensa en esa localización, sistema lumbar, y cuando uno se pone a mirar, empieza usted a notar que acá hay algo que parecen cálices, que son redondos en una forma reniforme, y uno tiene una hidronefrosis el paciente. Los bordes renales se pueden ver, pero dependen mucho de la cantidad de grasa que tengan alrededor. No son fácilmente observables en todos los pacientes. Los pacientes delicados no van a permitir ver con mucha facilidad el riñón. Entonces por eso les digo, este no es el método. Porque a veces uno ve que de rutina llega un paciente con cólico renal y le piden una radiografía de abdomen. No es la forma correcta de yo querer ver el cálculo, pero si el cálculo es grandote, sí. Tengo un cálculo que me ocupa todo el sistema pilocalicial. ¿Les mostraron ahorita cálculo? Bueno, me acuerdo que tienen por la tarde. Yo reviso y si no, la semana entrante les subo unos riñones para que los vean. Los cálculos, si son cálculos, por ejemplo, de ácido úrico, van a tener un aspecto reniforme, ocupan todo y parecen astas de alfa. Ocupan todo el sistema y se paran en los uno de ese tamaño. Las sonografías excretorias, como esta, yo utilizo el medio de contraste, entonces voy a ver cómo se me llena el sistema pielocalicial, puedo medir los diámetros, saber cómo están esos diámetros y ver si no está habiendo filtración, si ven la diferencia acá, cómo está ese sistema pielocalicial lleno del medio de contraste y aquí no. Eso significa que aquí hay algo que me está ocupando ese sistema y la disminución de la producción en la orina de ese lado. Entonces esa es la forma en la que se vigila eso. Macroscópicamente yo voy a ver un sistema dilatado, un sistema pielocalicial que está dilatado, puedo empezar a ver compresión sobre el parenquima renal, puede haber disminución de la corteza, porque pues al estar lleno la columna de agua va a empezar a disminuir la cantidad de nefronas, por lo tanto la corteza va a ser menos evidente. Y a veces termino con un sistema, con un riñón completamente enterado, donde el parenquima renal no se ve y es una bolsa llena de líquido o llena de orina en este caso. Esos procesos de hidronefrosis tan severos van a llevar a que el parenquima renal se pierda por completo, ¿sí? Que incluso a veces ven la macro y dicen, pero eso es un riñón. Sí es un riñón porque tiene forma de riñón, tiene el uréter, tiene todo el sistema, pero ya se perdió completamente su capacidad funcional y está lesionado. Aquí es importante tener en cuenta una cosa, muchachos. La orina es un caldo de cultivo. Siempre que yo tenga reserva de orina, voy a tener una mayor probabilidad de infectar. ¿Sí? Ahí pueden cultivarse bacterias y crecer en la orina. Entonces, los pacientes que tienen obstrucción urinaria tienen síntomas de infección urinaria a repetición. Y lo contrario, si yo tengo un paciente que hace infecciones de orina a repetición, tengo que revisar que no me esté haciendo una obstrucción. ¿Sí? El residuo vesical es una causa muy frecuente, tanto en hombres como en mujeres, de producir infecciones en la orina.
Vamos a ver los procesos, los vamos a dividir ahora en supravesicales e infravesicales para entender un poquito los síntomas. Entonces, la uropatía supravesical, que es la que se produce por encima de la vejiga, va a aumentar la repercusión y la aparición de la hidronefrosis, va a estar relacionada en cuán cerca esté el riñón. O sea, evidentemente, entre más cerca esté, más probable es que se dilate el sistema, porque se va a llenar mucho más rápido el sistema. Si está alejado sobre el uréter, empezamos a dilatar primero el uréter antes de dilatar el sistema pielouretral. Entonces, entre más cercano esté, más hidronefrosis me va a producir. La causa principal acá van a ser los cálculos renales. ¿Sí? Y los cálculos van a tener diferentes orígenes. Podemos tener cálculos de calcio, podemos tener cálculos de uratos, podemos tener cálculos del depósito de ureter. Digamos que esos son los principales que van a tener. Los de ácido úrico son usualmente tienen una apariencia reniforme, terminan ocupando todo el sistema pielocalcial. Lo más frecuente van a ser los de calcio. Aquí es importante entender y recordar nuevamente lo que lo había hablado hace un momento, y es que nosotros tenemos un peristaltismo normal en el uréter. Es decir, el uréter siempre va a tener ese movimiento para intentar y favorecer el descenso de la orina o el paso de la orina del riñón a la vejiga. Si yo tengo un movimiento peristáltico, siempre que voy a tener una oclusión, lo primero que uno hace dentro del sistema es aumentar ese peristaltismo. Aumentar ese peristaltismo para tratar de mover la oclusión o mover el contenido dentro del tubo. Entonces, eso hace que el dolor que tiene uno para tratar de hacer esa movilización sea paroxístico. Es decir, paroxístico es que va y viene, genera un pico de dolor y vuelve y cede, mientras el sistema vuelve y se contrae y aparece. Eso es lo que se llama un dolor tipo cólico, ¿sí? Que es un dolor que va en ascenso, tiene un pico máximo y luego desciende, y luego vuelve otra vez. Eso es un dolor tipo cólico, un dolor paroxístico relacionado con un movimiento de contracción, que es lo que va a llevar. Nuestro movimiento o nuestro sistema ureteral está en relación directa con el vago. Por eso, el aumento de la motilidad y los procesos que me afectan el uréter me genera síntomas vagales. Siempre que yo tengo un paciente que tiene un cólico renal, o sea, una crisis renoureteral, él va a tener algunos síntomas vagales. ¿Cuáles son esos síntomas vagales? Uno de los compañeros dijo ahorita, le da la pálida. El término real es, ¿qué le pasa a un paciente que tiene una descarga vagal? Hipotensión, esa es la base. Recuerden que nosotros vamos a tener una relación directa con hipotensión, y de ahí para allá va el resto de síntomas: sudoración, náuseas o vómito, ¿sí? Palidez, taquicardia, porque al tener yo hipotensión genero todo el resto del sistema de compensación, mareo, ¿sí? Va en relación a eso. El cólico renal o la crisis renoureteral tiene una característica que es bien llamativa, y es una cosa que a veces a uno lo hace saber exactamente que ese paciente tiene un cólico renal, es por una cosa muy característica. Y es que cuando a uno le dan, las niñas, cuando a uno le dan cólicos menstruales, uno no se quiere ni mover. Le da el cólico y uno tiene el cólico, o a un paciente que tiene un cólico en vesícula por cálculos vesicales de la vesícula biliar, le da el cólico, incluso se ladea y se queda quieto. El paciente con el cólico renal no. El paciente con el cólico renal se desespera, me duele, patea las paredes, golpea las paredes, no se queda quieto. Esa inquietud motora es muy característica del paciente con una crisis renoureteral. Entonces, tiene náuseas, vomita, pero se desespera, no se puede quedar quieto, lloran, gritan. Dicen que es uno de los dolores más desesperantes que hay, es un cálculo renal. Como el cálculo no es una estructura moldeada, generalmente se va formando los cálculos por depósitos de cristales.
Eso hace que sean irregulares en su forma. Por lo tanto, los cálculos van a horadar o van a rayar o van a repercutir sobre las mucosas. Entonces, cada sistema pilocalicial, una cosa que es una piedra peluda, y empieza a rayar toda la pared. La hematuria es frecuente, el paciente usualmente empieza a notar que la orina se colorea. El paciente que tiene cálculos renales o que ya ha tenido crisis renoureterales sabe que tiene un cálculo y empieza a sentir ardor. Evidentemente, niñas, nosotros tenemos una uretra más corta, ahora calculen un cálculo saliendo por la uretra masculina. Entonces, para ellos es muy doloroso. Entonces, genera, además de la hematuria, genera ardor, o sea, disuria en la micción, ¿sí? Entonces, van a tener ese proceso, va a ser más doloroso o puede ser un poco más molesto. Usualmente los síntomas llevan y obligan a que uno tenga que hacer tratamiento sintomático. Como el movimiento del peristaltismo, o sea, los síntomas están relacionados con el aumento del peristaltismo, los síntomas vagales. Lo que nosotros utilizamos son medicamentos que me quiten esos movimientos peristálticos. Entonces utilizamos medicamentos que se llaman antiespasmódicos, que son como la buscapina, por ejemplo. El metilbromuro-iosina tiene como objetivo liberar la tensión sobre el músculo liso. ¿Sí? Entonces, eso lo van a aprender en farmacología. Van a aprender que hay medicamentos que a usted le bloquean el dolor acá. Hay medicamentos que le van a bloquear el dolor y disminuir la presión sobre la fibra, como son los antiinflamatorios. Y hay movimientos que lo que le van a hacer es quitar el espasmo, que usted tiene un dolor por espasmo, o sea, está el vaso así o el tejido está así, entonces yo libero el tejido, eso hace que no me duela. Si yo coloco un medicamento antiespasmódico, posiblemente libero la tensión, el uréter se dilata y el cálculo puede pasar. Entonces ya se dio. Si eso no llega a pasar, pues voy a tener que utilizar alguna forma para proteger el riñón de la dilatación. Entonces ya vienen los procedimientos invasivos. Acá hay una cosa que dice cateterismo ureteral. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Han escuchado hablar de un catéter ureteral, o sea, en el uréter? La intención es abrir el uréter para que el cálculo pueda pasar. Esos catéteres se llaman doble J y van, como dijo Jorge. Entonces, van desde la uretra, los meten intrauretral, pasan por la vejiga, meato, ureter, y suben al uréter y en el uréter se abre. Se llaman doble J por la forma. Ellos van cerrados y en el momento en que traen el uréter lo abren. ¿Sí? Es como si fuera un stent del miocardio, pero ahí lo abren. Para que el cálculo pueda pasar. Esos catéteres no son cómodos, porque todo el sistema nuestro urinario está inervado. O sea, nosotros sí sentimos, porque si no nos sintiéramos ganas de orinar, nosotros sentimos las ganas de orinar es porque la vejiga se distiende. Por eso es que da alcohólico renal, porque nosotros sentimos, eso está inervado. Entonces, el catéter se siente y solo tiene como función esperar a que caiga el cálculo y luego lo retira. Eso puede ser 1, 2, 3 meses, pero el paciente se queja todo el tiempo. Además tiene inconvenientes, si es que yo tengo una comunicación directa desde el lineato hasta donde yo puse el coso. Entonces tengo una vía abierta que favorece procesos infecciosos, más con un dispositivo que sirven de autopista para que pasen las bacterias, pero es la forma, y digamos que es la forma menos lesiva antes de empezar a hacer una nefrostomía, que es entrar y abrir y sacar el cálculo y volver a suturar para dejar el proceso. Sí, la palabra ostomía significa boca. Entonces, hay nefrostomía, gastrostomía, todo lo que diga ostomía es porque le hicieron una boca a algo. Y hay otras formas que es astillar, romper, pulverizar el cálculo, que son la litotripsia. Entonces, hacen a través de un haz es un haz de luz, pero con sonido, con ultrasonido, que lo que hace es pulverizar el cálculo con litotripsia, hacer que se vuelva más pequeño para que quepa por el sistema. Entonces siempre la intención es no tocar el riñón, o sea, no entrar a manipular el riñón, porque pues sabemos cuál es la importancia que tiene este órgano en nosotros. Eso es lo que ellos hacen.
Recuerden de todas formas que un paciente que hace cálculos usualmente es por sedimento. Es decir, los cálculos se forman en la medida en que yo estoy dejando que la orina se estanque y que haya un sedimento de esa orina. Yo como evito la formación de esos sedimentos, niños, la base para proteger, lo único que ustedes necesitan para proteger el riñón es tomar agua. Es lo único que uno necesita para proteger el riñón. Si tienen familiares que tienen cálculos, la recomendación siempre va a ser la ingesta aumentada de agua. Dependiendo del tipo de cálculos, o sea, si ya son de ácido úrico, pues la ingesta de proteína tiene que estar disminuida, porque obviamente el residuo de la proteína es lo que me está formando los cálculos. Entonces va a tener, si son cálculos de oxalato de calcio, pues tienen que disminuir el consumo de calcio, ¿sí? Y sus derivados, no solamente la leche, porque la gente, no tome leche, pero se come una libra de queso a la semana. Entonces no, pues obviamente es ese proceso, pero la base de todo es tomar agua. O sea, usted puede comer, mientras sea joven, puede comer comida alta en sal, no es lo ideal, pero lo puede hacer si toma agua. Es que el cuerpo se lo pide a uno. Todo el mundo cuando come algo salado, le da sed. Entonces, el cuerpo le va pidiendo a uno lo que uno necesita. En serio, solo beber agua protege el riñón de manera bastante notoria. Eso arriba. Ahora, abajo. ¿Qué pasa cuando yo tengo una obstrucción por debajo? Entonces, estas lesiones, por debajo de la vejiga. Estas lesiones van por cuenta de, y quiero que se lo imaginen, alguna vez a nosotros nos pasa con más frecuencia que a ustedes, por algunas ventajas. ¿Han viajado por carretera y no han visto un baño? ¿Y les han dado ganas de orinar? ¿O han estado en un sitio que usted sabe que no se puede salir a orinar y tiene mucho daño? Ahora esa sensación aumenta la imposibilidad, que usted se para en el baño e intenta orinar y no puede. Eso es una obstrucción urinaria aguda. Y también es una de las cosas supremamente desesperantes. En los hombres es mucho más frecuente que en nosotras, hombres mayores de 60 años, por la próstata. Recuerden que la próstata, sin ser del sistema urinario, rodea completamente la uretra. Entonces, cualquier cosa que me aumente el tamaño de la próstata o que me produzca inflamación en la próstata, me va a comprimir la uretra, que está en toda la mitad de la próstata. Entonces, la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata producen síntomas urinarios al ocluir la uretra y es la causa más frecuente de uropatía obstructiva. Nosotras, todo lo que tenga que ver con cervix uterino, usualmente cáncer o tratamientos de cáncer, la radiación puede terminar produciendo oclusiones en la uretra, la radiación que se utiliza en tratamiento del cáncer. Y ya las malformaciones congénitas en los niños, existen algunas complicaciones derivadas con ese proceso, no son tan frecuentes, digamos que no viene al caso, hablamos de eso. Cuando hay retención aguda de orina, que es esa sensación, les digo, es el deseo miccional sin que pueda ocurrir, en el proceso agudo es un proceso muy doloroso. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente no es tan agudo. El paciente viene con un proceso de disminución. Ya les explicaron, creo que incluso algunos de los síntomas de oclusión de hiperplasia prostática, porque tuvieron que haberles hablado de algo de eso, igual lo van a ver más adelante. El paciente empieza a notar que tiene disminución del chorro, goteo posmiccional, tenesmo vesical. ¿Saben qué es tenesmo? Decía, ¿quién era el que decía si era Ballesteros, el profe de anatomía? Tenesmo es cagar y seguir lo mismo. Y de la palabra tenesmo es para lo mismo, uno puede tener tenesmo en tracto gastrointestinal o en orina. Es orinar pero seguir con ganas de orinar. ¿Sí? Entonces es la sensación de que queda algo y así no, y ellos hacen fuerza para orinar. Si tienen alguno de sus abuelitos o algo en prostático cerca que tenga síntomas, les van a preguntar y ellos les van a decir eso. Les dan ganas de orinar a cada rato, pero es por lo mismo, porque no tienen la fuerza para hacer la emisión de orina producto de esto. Esto va haciendo que la vejiga se vaya dilatando. Entonces van a tener vejigas muy grandes. Y lo que produce los síntomas en el proceso agudo es la lesión, la distensión muy aguda de la vejiga. Yo me acuerdo un profesor, yo nunca lo vi, pero un profesor decía que él había visto pacientes que se rompían, o sea, que se hacían cateterismo vesical ellos mismos del desespero, y yo me imagino que si uno cuando no tiene ganas de orinar, yo no me imagino una persona que lleve mucho tiempo sin
sin orinar. La forma del tratamiento ideal, sonda vesical para evacuar la vejiga, y una vez disminuida la presión sobre las paredes vesicales van a ceder con síndrome. Aquí lo importante es controlar el síndrome y luego entramos a mirar el resto. Entonces, algunos pacientes requieren dejar el sondaje o requieren sondajes recurrentes. Dejar el sondaje es un problema, es lo mismo, es comunicar la parte externa con la presión interna, favorecer procesos de infección. Pero dejar residuo urinario es un problema, porque también va a generar disfunción al favorecer formación de infecciones. Cuando no se puede, ¿por qué no se puede? Porque la próstata, pues usualmente es la próstata, porque la próstata está muy aumentada de tamaño, porque ya ha tenido tantas veces sonda que ya está haciendo estenosis de la uretra, porque fue que se le salió la sonda, porque se le enredó en algo, en los pacientes que están cateterizados, se le enredó en algo y se le salió la sonda, y la sonda nosotros le ponemos un balón para que no se salga, entonces generó un trauma, o porque es un paciente que tuvo un trauma con edema y se le dañó la uretra, y ya no puedo yo utilizar ese camino, tengo que hacer una talla suprapúbica. Entonces, no es un proceso difícil, solo requiere conocer anatomía. Se siente el fondo del globo vesical, está el pubis, justo por encima del pubis, entre el balón, entre el fondo y se mete la zona. Se hace la incisión, se entra, se sella, se sutura y sale, los síntomas. Aquí los procedimientos chicos son de urgencia, porque yo a veces me sorprendo porque usted está en un primer nivel y le llega al paciente, pero su tercer nivel está a 5 horas. ¿Cómo va a mandar un paciente que tiene un globo vesical? O sea, ¿ustedes alguna vez se han palpado la vejiga? O sea, eso no ocurre de manera normal. O sea, para que usted la vejiga se le salga por encima del pubis, es porque está demasiado lleno. Entonces, el proceso está en que usted no puede dejar a ese paciente así, o sea, ayúdele a solventarle los síntomas, ¿sí? Porque el desespero y el dolor puede... Lo que yo dije es que ayer me llegó un paciente, ayer no, el domingo me llegó un paciente que tenía, o sea, en la autopsia me pareció terrible. Yo le decía al presidente, esto es un paciente que no le prestaron atención. Tenía 1500 cc de sangre en la orina, en la vejiga completamente distendida, el riñón del lado izquierdo y el ureter completamente dilatado. Esto duele. O sea, este señor, yo creo que era de los que decía, le decía, ay, sí, señor, no, usted no tiene nada. Pobrecito, tenía un tumor en la vejiga que le estaba fluyendo, la salida de la uretra, todo en la pared izquierda y la entrada de la uretra, pero eso duele, o sea, la distensión vesical que tenía ese paciente. Las causas de la obstrucción crónica, es decir, los procesos que llevan a la distensión, usualmente son lesiones en la próstata, litiasis. En nuestro medio los cánceres de vejiga no son muy frecuentes, pero se puede presentar, pues ya vieron con el doctor Ernesto, principal factor de riesgo es el fumar, y lo que usualmente nosotros vamos a ver es un globo vesical. O sea, es que usted acuesta al paciente, le está palpando el abdomen y siente, literal es un globo, porque es una cosa que es redonda, cuando usted manda la mano, es una cosa que es redonda en esa localización. Entonces, siente uno el globo vesical y al paciente le duele y siente la presión en la uretra, porque si le presiona, él le va a doler la uretra y ese sí es globo vesical. Digamos que tuvieran la duda en una mujer que pudiera ser el útero gestante versus la vejiga, esa pudiera ser la prueba. Y lo que vamos a tratar siempre es controlar el síntoma inicial, evacuar la orina y después mirar cómo se hace el resto del manejo para quitar el proceso. ¿Preguntas, chicos? No. Entonces, que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el viernes.